Muy bien. Estaba esta semana escribiendo sobre el tema, esa actitud que debe de acompañar a todo cristiano. Y en el tema de la restauración estaba escribiendo la necesidad, la actitud que debemos de tener para que Dios pueda trabajar con nosotros, ¿verdad? Estaba escribiendo un poquito de la humildad, pero el viernes llegué al despacho y me arrodillé un ratito como tengo hábito y de repente el Señor puso en mi corazón una idea que les voy a dejar porque entiendo que es para ahora, para este domingo. Una reflexión, no va a ser larga, pero es algo que todos vivimos, todos de alguna u otra manera vivimos. Yo te voy a rogar, por favor, que vengas conmigo a la primera de Samuel, capítulo 13, y vamos a leer una pequeña porción, es muy conocida. Que están atrás, por aquí todavía hay asientos, ¿sí? Aunque estén al principio los asientos, cobramos igual, no. Primera de Samuel, capítulo 13, vamos a leer a partir del verso 5. Yo creía que Alfonso era un valiente que se venía a la primera silla, pero al lado de Camilo vio otra y dice, no, me quedo aquí. Muy bien, Primera de Samuel, capítulo 13, leemos a partir del verso 5. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30.000 carros, 6.000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en roca y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Dios. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora el Señor hubiese confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Amén. Cierra tus ojos. Señor, muchas gracias por la libertad de poder adorarte, alabarte, por tu presencia hermosa, Señor, en medio de nosotros. Señor, háblanos ahora a través de tu palabra, bendito Dios. Conforta nuestro corazón, edifícanos conforme tu buena voluntad, reflejada en tu palabra para todos los que aquí estamos, Señor. Y de todo, recibe tú la honra, la gloria, el honor que solamente a ti te pertenece. Gracias, Señor, gracias. Nos bendícenos una vez más a través de tu palabra. Amén y amén. Muy bien. Es un pasaje muy conocido para aquellos que llevamos ya un poquito de tiempo. Dice que cuando llevaba ya 2 años reinando Saúl, se levantan sus enemigos, los filisteos. Muchas veces a Saúl quizás de paso, porque así somos, rápidamente decimos, no, es que claro, como Saúl no obedeció,
Saúl tomó un lugar y tomó algo que no debía de haber hecho, porque eso le pertenecía al sacerdote, que era Samuel. Tomó un oficio o hizo de un oficio suyo algo que no le pertenecía, pues claro, el Señor lo dejó ya sin reinado. Y pasamos muy rápido por ahí. Pero vamos a comenzar partiendo un poquito una lanza en favor de Saúl. Allí estaba el enemigo. El enemigo, dice la palabra, que era grande. Ahí estaba su pueblo. Y dice la palabra que el pueblo se le desertaba, se escondía. Es más, Samuel, aquel que imploraba, estamos en el tiempo de la ley, el favor de Dios, le dijo: al séptimo día voy, y era el séptimo día y todavía no había llegado. En aquel tiempo no había teléfonos móviles, no había WhatsApp, no se le podía decir estoy de camino, voy llegando. Muchas veces a mí los estoy de camino, voy llegando, y digo, bueno, vamos a ver, el estoy de camino, voy llegando. Pero él no veía nada de eso. Él podía haber pensado, bueno, Samuel se olvidó, vete tú a saber lo que ha pasado a Samuel, ¿qué voy a hacer? Y aquí se nos presenta a Saúl, se nos presenta una situación por la cual todos pasamos diariamente en nuestra vida, en etapas, en épocas, de una o de otra manera, en una intensidad o en otra intensidad. Y es la presión de las situaciones, la presión de las circunstancias, llámese familiar, llámese matrimonial, llámese de enfermedad, llámese de trabajo. Esta semana hemos tenido una semanita dura, ¿verdad? La operación, que aprovecho para dar gracias, lo dije el viernes, pero hoy a todos los hermanos que han estado orando, se han preocupado, de alguna manera han llamado, muchísimas gracias. Juana está ya en casa, ¿sí? Pero resulta que todos cogimos la gripe, una gripe aparte de... Y ha habido momentos de mi suegra que vino a echar una mano, una gripe que se puso en 39, las niñas vomitando, todo el mundo allí con gripe. La otra en el hospital, el padre en el hospital, aparte el trabajo, gente que había que visitar también en el hospital, muchas cosas, situaciones, una semana de presión que no te digo esto para que tú digas, ay, pobriño el pastor, no te estoy diciendo esto. Seguro que aquí hay personas que están pasando por situaciones más difíciles de las que mi mujer y yo hemos podido pasar esta semana. Situaciones que tensan, situaciones que he visto, conozco, me acuerdo, ¿verdad?, de una hermana que por una situación familiar, la presión la pudo y salió del país y luego no podía entrar. Y no pudo estar en la boda de uno de sus hijos y tantas cosas. He visto hermanos que al no tener aquí papeles y venir aquí a tratar de como todos, de un futuro mejor, resulta que la mamá fallece, no saben cómo ir y hay una lucha, hay una presión que está a punto de todos los sueños, todos los anhelos, me vuelvo. O matrimonios que de alguna manera la presión va minando y resulta que se quedan sin trabajo y resulta que esto, resulta que el otro. Porque las presiones forman parte de nuestro diario vivir. Esto es lo que estaba, sucediendo con Saúl. Saúl en ese momento estaba bajo una presión grande, tenía el enemigo allí enfrente, un enemigo, vuelvo a repetir, que dice la palabra, que era grande y poderoso, mucho más que su ejército. Y el ejército de Israel se estaba desertando. Él no sabía qué hacer. ¿Qué harías tú? Ponte tú en el lugar de Saúl.
Sin embargo, la mala decisión que toma Saúl en medio de esa presión, dice la palabra que le cuesta caro. Y conozco personas, y quizá yo en más de una ocasión, por esos momentos de presión, he tomado una presión, he tomado una actitud de alguna manera que luego ha tenido consecuencias negativas. A Saúl este momento de presión le costó el reino. Dice, Dios, si hubieras esperado, si hubieras aguantado la presión, te hubiese confirmado para siempre a ti y a tu descendiente. Pero cediste, Saúl. Porque la presión, los momentos difíciles, son parte de nuestro diario vivir. No es que lo tengamos siempre, hay etapas. Hay etapas donde la presión es más fuerte, hay etapas que son más llevaderas, hay situaciones que nos llevan al límite, hay situaciones que la podemos superar con más facilidad, pero forma parte de tu diario vivir, de mi diario de vivir. El conocer al Señor y tener a Cristo en el corazón no te da un sello de garantía de que todo te va a ir perfecto. No. Es más, a lo mejor hasta hay más de un dolor de cabeza por ser cristiano. El mismo Jesús lo dijo, en el mundo vais a tener aflicción. Confiad, yo he vencido al mundo. Pero la vida es así. Esa es la realidad de la vida. Y como Saúl, hay personas, hay hombres, mujeres, padres de familia, empresarios, negociantes, que en medio de la presión rompen. He tenido que visitar en el hospital más de una vez personas que por situaciones han roto. La presión las ha podido. La presión sobre sus vidas les ha podido y han roto. Otros que han perdido el matrimonio o el trabajo. En el momento ese de presión ya no pudieron, ¡bah!, y soltaron contra el jefe y con todo lo que se movía. Y al final la situación sigue igual, pero la persona sin trabajo. Y ocurre muchas veces. Esta era la situación en la que estaba Saúl. Y en medio de esa situación, Saúl cedió a la presión. ¿Has cedido alguna vez a la presión? Pero que existe la presión ya lo sabemos. No solo lo sabemos, la vivimos, lo experimentamos. Y si yo ahora mismo a cualquiera de ustedes le preguntara, todo el mundo me podría contar algo de su vida y me podría decir, pues ahora mismo no sé qué voy a hacer con esto, no voy a hacer lo que voy a hacer con lo demás allá, no sé cómo. Pero el Evangelio son buenas noticias, primeramente de salvación, pero Dios, en nuestro diario vivir, sabe darnos, ¿con qué?, por llamarlo de alguna expresión, sabe aportar para que tú y yo, en medio de esas situaciones, podamos salir victoriosos. Amén. Porque Dios da solución para nuestras presiones. Hay un texto ahora en el Nuevo Testamento muy conocido. Ven conmigo, por favor, a la 2 de Corintios. Segunda de Corintios. Y vamos a ir al capítulo 12, otro texto muy conocido. En el capítulo 12, que comienza
aunque eso Pablo no lo escribe, pero los que van ordenando la Biblia, el aguijón en la carne, ¿verdad? Hay una situación que está viviendo Pablo, vamos a leerlo a partir del 1. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, y ahí es donde nos paramos un momentito, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose en mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrenta, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo estaba escribiendo, diciendo, mira, presumir puedo presumir. Cuando dice conozco un hombre, se estaba refiriendo a él. Donde Dios, cuando lo estuvo tratando, porque a Pablo le venía un ministerio fuerte, dice que de alguna manera lo lleva al paraíso. En Ezequiel también hay ese tipo de situaciones, no vamos a entrar ahí. Pero Pablo estaba diciendo, mira, aunque puedo presumir, sin embargo, para que yo no me exaltase, para que no me entrase el orgullo espiritual, por llamarlo de alguna manera, con alguna expresión, Dios permitió un aguijón en mí. Hasta ahí estamos bien, lo hemos leído, es lo que dice. Pero en medio de ese aguijón, en medio de ese ruego, el aguijón, unos dicen que era los ojos, que después de la visión que la tumbó, pues se quedó con los ojos de alguna manera, porque en Tesalonicense le está diciendo, yo sé que vuestros ojos lo hubierais dado por mí. Otro de lo último que he leído, que era el jefe de los falsos maestros de allí de Corintio, que según la palabra era eso, un enviado de Satanás que con las enseñanzas lo ponía malo. No sé, no lo explica cuál es el aguijón. Lo que sí te está diciendo que él había aprendido por esta experiencia, por el ruego que le hizo al Señor en esa situación, que el Señor le dio la solución. Bástate mi gracia. Y termina en el verso 10, repetimos, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones, angustias. Porque la gracia de Dios es la que te va a ayudar a ti y a mí a salir adelante en medio de todas esas situaciones. Hace poco estuve en Madrid con un ministerio evangelístico que Dios ha bendecido mucho en España y en Europa. El director de este ministerio, Jacobo, no hace mucho perdió a su compañera, a Julie, una mujer de Dios extraordinaria. Y yo me imagino como él, ¿verdad? Sus hijos, sus nietos, y pasaba por allí en el ministerio, estaban en la calle predicando y tenía ganas de verlos. Jacobo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás de ánimo?
Y la respuesta que él me dio me llamó mucho la atención. Dice, no te puedo negar, Miki, que el desánimo viene muchas veces. Era una pareja, él estaba muy enamorado de su mujer y su mujer de él, una pareja sólida, sirviendo al Señor, que se sembraron aquí. Pero de repente me mira y con una unción especial me dice, pero Miki, Dios me fabrica una gracia que yo puedo seguir adelante. Y me quedé con eso. Si de alguna manera fabrica una gracia sobre esta situación que estoy viviendo, que yo puedo continuar adelante y seguir sirviendo, como mi mujer me dijo en el lecho de muerte, continúa con el ministerio. Porque la gracia de Dios es suficiente en medio de nuestras presiones, en medio de nuestras situaciones. Muchas veces rogamos al poder de Dios y lo que queremos es una varita mágica que ¡pum, pum! Y no, en medio de la situación, Dios tiene poder para que a través de su gracia nosotros podamos ser sostenidos y pasar esa dificultad. La gracia, para aquellos que nos van visitando, que están viniendo, que se están acercando al Señor, tiene dos aspectos. Uno, la gracia es un regalo inmerecido, porque la gracia de Dios es un don, un regalo que no merecemos. Él nos lo da por la fe, por medio de la fe. Pero la gracia también tiene otro aspecto, que es ese poder de Dios que nos ayuda, nos sostiene. Tú y yo vivimos por su gracia. Yo estoy aquí de pie por su gracia. La iglesia está sostenida por su gracia. No tus habilidades, no mis habilidades, no mi elocuencia, la tenga o no la tenga. Tú y yo estamos sostenidos en nuestra vida y seguimos adelante por la bendita y hermosa gracia de Dios. Que en medio de presiones, en medio de situaciones que nos llevan al límite, la gracia de Dios sigue siendo suficiente sobre tu vida y sobre mi vida, sobre tu hogar y sobre mi hogar. He visto y he presenciado familias, ministerios donde han recibido golpes duros y seguir de pie, porque la gracia de Dios los sigue sosteniendo. Porque es imposible que vengan las angustias, es imposible que vengan las dificultades, esa es la vida. Pero la bendita gracia de Dios siempre está a disposición de todo creyente que de manera sincera, aún sin fuerza ninguna, aún con el corazón totalmente quebrantado, aún sin poder abrir la boca y saliendo un gemido de ella, decir, Señor, ayúdame en medio de esta situación. No dejes que mi matrimonio se pierda. No deje que mis hijos se pierdan. Señor, ábreme la puerta a un trabajo que yo pueda traer sustento. Señor, que esta enfermedad yo pueda superarla dignamente. Y tantas situaciones. Amén. Pablo le fue permitido ese aguijón. Y la respuesta que recibió de parte de Dios no es reprende o no reprende, no es esto o lo otro, no. Bástate mi gracia, Pablo. Señor, pero no te das cuenta. Bástate mi gracia, Pablo. Porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Y cuando tú verdaderamente eres consciente de eso, que somos imperfectos, limitados, finitos, que las presiones nos pueden llegar a poder,
cuando eres consciente de eso, la gracia de Dios va a impartir la confianza, va a impartir el poder, va a impartir la fuerza, va a impartir el consuelo, va a impartir lo que tú en ese momento necesitas para poder continuar en medio de esa situación. Amén. ¿Y dónde encontramos esa gracia? ¿Dónde está esa gracia para cada uno de nosotros? Y vamos a ir al libro donde comenzamos, a la primera de Samuel. Pero esta vez nos vamos a ir al capítulo 24 y vamos a hablar de otro personaje. Saúl fue el primer rey. El primer rey. David fue el segundo rey. Un rey que no lo levantó por, de alguna manera, la apariencia humana, sino que un rey que fue levantado porque era un hombre conforme el corazón de Dios. Y hay una escena, hay una porción ahí en el capítulo 24, en los primeros 6 versos. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día que te dijo el Señor, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Ya estaban ahí profetizándole, ¿te das cuenta? Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres: el Señor me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Dios, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido, es el príncipe del pueblo de mi Dios. Que la ley prohibía tocar. Injustamente, por celos, por envidia, Saúl perseguía a David. David, que no hizo nada malo, todo lo contrario, hizo bien a Israel. Tuvo que huir por los celos y las envidias de Saúl. Tuvo que ir con un ejército, dice la palabra, ¿verdad?, de aquellos que eran perseguidos, de marginados, que al final fueron los valientes de David, lo que Dios puede hacer con vida, ¿verdad? No es el caso hablar ahora de ello. Y resulta que cuando lo está persiguiendo, Saúl escucha que está allí, se va con 3,000 hombres. David, que era un hombre de guerra, sabía esconderse, sabía la estrategia, se esconde en una cueva con sus hombres. Y dice que llega Saúl, dice ahí la porción que fue, entra en esa cueva a cubrir sus pies. No te voy a decir ahora lo que significa cubrir los pies. Tiene que ver con necesidades fisiológicas. Es la manera de expresarse. Y fíjate lo que le dicen sus hombres. Sus hombres que eran perseguidos por seguir a David. Sus hombres que estaban en peligro de muerte y no podían vivir en paz por seguir a David. Le estaban profetizando de alguna manera. He aquí el día que te dijo el Señor. Qué rápido somos muchas veces. Ahí tienes a tu enemigo. Ahí tienes a tu enemigo. Este es el día que ha hecho el Señor para que hicieres con él lo que te bien te pareciere. Y humanamente es así. Dice que él cortó un borde de su vestido. En aquella época, en aquella cultura, cortar un borde del vestido era avergonzar a la otra persona, y se turbó. El Espíritu de Dios, Espíritu Santo, hizo algo con David. Lo turbó. Y le dijo a sus hombres: líbreme Dios de tocar al ungido del Señor, como decía la ley, de no tocar al príncipe de su pueblo. Pablo ya lo expresa en Hechos,
en otra escena. Yo quiero que tú te pongas un momentito en situación. Tú estás huyendo siempre y llevas unas personas que te son fieles. Y ahora ahí estaba tu enemigo, que injustamente, por celos y por envidia, te quiere matar. ¿Tú qué pensarías? ¿Qué le dijeron sus hombres? Ahí lo tiene. Dios te lo ha dado. Y en ese momento, David estaba bajo una presión. Porque incluso sus hombres estaban diciendo, bueno, ¿qué clase de jefe es este? Que le pone Dios a su enemigo y él no hace nada. ¿A quién estamos siguiendo? Este jefe es un cobarde. Podían. Y David, esa presión en ese momento donde veía a Saúl, donde veía la vulnerabilidad del enemigo, donde aparte todos, su ejército le estaba diciendo, ahí lo tiene. Pero en medio de esa presión, David no hizo lo mismo que Saúl y se dio a ella. David se fue a la palabra de Dios y eso le costó que siguieran persiguiéndolo. Hasta que en su tiempo, Dios le quitó a Saúl y entonces vinieron los ancianos y le dijeron, Saúl murió en una guerra y vinieron los ancianos de Judá y vinieron los ancianos del pueblo y se reina sobre nosotros. Pero que cuando David estaba ahí, por haber tomado la decisión de agradar a Dios por medio de lo que la palabra decía, le siguió costando la persecución de parte de Saúl. Pero luego Dios lo levantó grandemente en su momento, porque Dios hace las cosas muy bien. Pero David estaba ahí enfrentando una situación grande de presión, pero esta vez no le pasó como Saúl, que se dio. Esta vez, en medio de esa presión, David toma la decisión correcta. ¿Por qué? ¿Qué diferencia había entre Saúl y David? ¿Por qué Saúl cede haciendo lo que Dios no le agradaba? Y David no cede. Humanamente lo tenía todo, por lógica aplastante, y más en la cultura de aquel tiempo. Y sin embargo no cede por agradar a Dios. Ven conmigo al Salmo 51, sobre algo que estuvimos hablando. Se nos habló este viernes. En el Salmo 51, el Salmo que David escribe, inspirado por el Espíritu Santo, en una situación de quebranto, de auténtico arrepentimiento. El Salmo que se le llama de arrepentimiento. Cuando comienza diciendo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. En el verso 6 dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. David conocía a Dios y David era un hombre de intimidad con Dios, porque la gracia que tú necesitas, la gracia que yo necesito, la gracia que necesitamos para nuestro diario vivir, ¿dónde la encuentras? En tu intimidad con Dios. En tu intimidad con Dios, en tu día a día con Dios, en eso que hemos cantado de anhelar, te anhelamos, en ese día a día, en tu cámara secreta, en tu relación personal, única, tuya con el Señor, encuentras la gracia, encuentras la fuerza, encuentras el poder, encuentras la sabiduría, encuentras la fortaleza, encuentras el consuelo, encuentras lo que tú necesitas para superar las presiones del día a día. Ministerialmente, Saúl
cayó de su ministerio. Y yo le digo a los obreros de esta congregación, de la alabanza, de las escuelas dominicales, de Ujieres, los que predican, los que están llegando, los que Dios está levantando, si tú quieres servir al Señor, no te olvides nunca que lo primero que tú tienes que tener es tu relación con Dios muy clara, la relación personal con Dios muy clara, muy sencilla, muy honesta y muy verdadera. Porque no son tus fuerzas para servir al Señor, no son tus habilidades, porque si tu ministerio tú lo apoyas en tus habilidades, en tus elocuencias, en lo que tú sabes hacer, déjame decirte que tu ministerio es tan pequeñito como tú, porque terminará fallando. Terminará fallando. Pero en las presiones del ministerio, cuando muchas veces quieres decir, bueno, hasta aquí he llegado, cuando no sabes cómo enfrentar, cuando no sabes qué hacer, tú y yo, los hermanos y las hermanas que están sirviendo, deben de tener muy claro su relación personal con el Señor. Y tú y yo, iglesia, como iglesia de Jesucristo, tenemos que tener muy claro nuestra relación personal con Cristo. Y eso es lo que se nos hablaba el viernes. No puede haber una restauración en tu hogar, no puede haber una restauración en la iglesia, no puede haber ningún tipo de restauración en el matrimonio si tu relación personal con Dios no está restaurada. No está restaurada. Ahí es donde tú encuentras la gracia para agradar a Dios en todas tus situaciones. Y eso no significa que sea un camino de rosa, y eso no significa que no te equivoques, y eso no significa que más de una vez peques, y no te estoy animando a que lo hagas, ¿eh? Te estoy diciendo que somos como somos en nuestra condición, pero que la gracia que tú y yo necesitamos para en el día a día soportar las presiones, para en el día a día soportar las situaciones de tensión que nos vienen en todos los ámbitos de nuestra vida. Esa gracia está en tu cámara secreta, esa gracia está en tu relación personal. Aunque no puedas con la vida de alguna manera, aunque la situación te haya golpeado, aunque ya no sabes cómo orar, aunque llevas tanto tiempo, el Señor te sigue diciendo, bástate mi gracia, iglesia. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y ahí donde tú no puedes, llega Cristo. Ahí donde tú dices, ya no puedo más, ahí llega el Señor con su gracia y su poder. Esta semana levantaba yo, Señor, sana. No podía ni hablar, pues la situación nos comía. Señor, tu mano, haz algo. Que está esto. Lo mismo que a ti te pasará. Porque yo no soy único, gracias a Dios. Situaciones de presión, situaciones de tensiones, las vivimos todos. Y vuelvo a repetir lo que te decía antes, que seguro que aquí hay situaciones mucho peores de las que yo he podido vivir esta semana, como otras épocas de mi vida, porque forman parte del diario vivir. Amén. Por eso Saúl, en medio de esa situación de presión, se dio para mal. Sin embargo, David, en medio de esa situación de presión, la supo superar. Se amparó en su gracia, porque David era un hombre de intimidad con Dios. Era un hombre que conocía a su Dios. Y yo meditaba en estos días y hablaba con un pastor amigo. Mira, más allá del conocimiento teológico, de doctrinas, uno va aprendiendo que es el conocimiento de Dios. Porque las doctrinas muchas veces son los hombres, o las opiniones,
Pero hay un conocimiento que va más allá. Y yo tengo que estudiar doctrina todos los días y teología todos los días. De alguna manera tengo que mirar, porque es mi responsabilidad. Pero uno va aprendiendo que es más allá. En medio de tu situación sentir la confianza que Dios está contigo. En medio de la tristeza, de la angustia, de las incertidumbres, de lo que estás viviendo, es tener la confianza de que la gracia de Dios está contigo, que su mano de gracia no se ha cortado sobre ti y que en medio de tu intimidad Dios te va a dar con qué. Amén. Por eso, y ahí lo vamos dejando, el autor de Hebreos, allí en el capítulo 4, es otro verso muy conocido. Y en el verso 16 nos dice: acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es la voz amiga de Jesús. Es la bendita palabra de Dios que te dice: acércate con confianza a ese trono de la gracia. No son tus méritos, no son mis méritos, son los méritos de aquel sumo sacerdote llamado Cristo, que se compadece de nuestras debilidades, que intercede a la diestra del Padre por mí y que te dice: acércate con confianza. Mi sangre te limpió, acércate con confianza, porque ya eres mi hijo. Acércate con confianza al mismo trono de la gracia, para hallar la gracia y el oportuno socorro que tú necesitas para cada situación de tu vida. En medio de cualquier presión, en medio de cualquier tensión, en medio de cualquier situación, para salir victorioso y salir victorioso. Salir victoriosa es hacer la voluntad de Dios y dejar que Dios haga su voluntad sobre nuestros días. Amén. Yo te voy a pedir que te tomes unos momentos. Vamos a escuchar una canción, un coro muy, muy conocido. Y vas a meditar y vas a decirle ahí al Señor: Señor, renueva mi confianza en ti, fortalece mi fe y que yo pueda en tu gracia descansar. He pasado por el valle de la muerte y al gritar tu nombre vuelvo a renacer. Me he sentado a la sombra del olvido, mas tu luz radiante me hace comprender que soy la justicia de Dios, que mi cautividad quitó. Caerán 1000 a mi diestra, mas sigo confiado, no me tocarán. Pues mi fe no está basada ni en los comentarios, ni en el que dirán. Él me ha hecho vencedor y a su diestra me sentó. Solo tu gracia me ha sostenido, solo tu gracia me ha sostenido. Tú me
has hecho comprender que no tengo que temer, que mi fe es suficiente y venceré. Solo tu gracia me ha sostenido, solo tu gracia me ha sostenido, que aún en mi debilidad tu poder se hace más fuerte y tu gracia es el poder que me sostiene. No importa lo que digan, no importa lo que hagan, nada me detendrá. Solo tu gracia me ha sostenido, solo tu gracia me ha sostenido. Tú me has hecho comprender que no tengo que temer, que mi fe es suficiente y venceré. Solo tu gracia me ha sostenido, solo tu gracia me ha sostenido, que aún en mi debilidad tu poder se hace más fuerte y tu gracia es el poder que me sostiene. Cierra ahí tus ojos. Esa situación en la que estás viviendo, tráela otra vez a los pies de Cristo y deja que el Señor te llene de su gracia y te haga entender que está contigo, que está conmigo. No será como tú o yo creemos que las cosas van a salir, pero a nosotros nos toca confiar en su gracia, creer que su gracia es suficiente en medio de cualquier situación. Su gracia es suficiente. Aquel que te dijo y te dice en su palabra que al igual que Él permite la prueba, la tentación, Él ya tiene preparada la puerta de salida de esa lucha, de esa tentación. Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos ahora a ti en la confianza que tu palabra nos promete, rogándote, Dios mío, por cada situación que está viviendo tu iglesia. Mira los hogares, los matrimonios, las relaciones de padres e hijos. Mira las situaciones de enfermedad, de economía. Hoy nos acercamos a ti, Señor, pidiendo tu gracia sobre nuestras vidas. Que tú por tu gracia renueves con tu poder. Que tú con tu gracia nos fortalezcas. Que tú por tu gracia soples esperanza en nuestras vidas. Fortalezcas el ánimo, Señor. Porque somos débiles, Señor. Porque hay muchas situaciones, Señor, en que tú sabes que no podemos más. No podemos, Señor, no podemos. Pero queremos apropiarnos, Señor, de este cántico. Tu gracia me ha sostenido. Tu gracia me sostiene. Tu gracia, Dios, tu gracia, tu gracia. Tu bendita gracia que te llevó a regalarnos esa salvación tan grande. Tu bendita gracia que tiene poder para restaurar aún lo que parece que ya está muerto. Ayúdanos a confiar, bendito Dios, y día a día acercarnos a ese trono de gracia. En el nombre de Jesús, Señor, ten misericordia ahora
y ministra por tu Espíritu conforme a la necesidad, las distintas situaciones. Tú conoces las cargas de los corazones. Tú sabes hasta dónde están las fuerzas. Tú lo sabes todo, Señor. Pero hoy queremos, Señor, abrir nuestra boca para confesar que tu gracia nos basta. Que tu gracia nos basta, Señor. Y aún con gemidos indecibles nos acercaremos, Señor, a rogarte, Señor, que tu gracia nos supla, nos sustente en medio de cada situación. Acércate a su misma presencia y vuélvele a decir: Señor, mira esta situación, mira esta situación, no puedo. Iglesia, te repito lo que se nos dijo el viernes: no puede haber restauración en ningún área de tu vida si tú no restauras tu relación personal. Dios es real. Nuestra fe no está basada en ritos, costumbres, tradiciones. Está basada en nuestra relación personal, diaria, honesta, sincera, sencilla. Tal como estés, tal como estoy, Él lo sabe todo. Y a partir de ahí encontrar esa gracia, ese poder, esa ayuda en nuestro diario vivir. Acércate a Él, pacta con Él, dile: Señor, a partir de ahora, Señor, yo hasta el día de hoy tomo determinaciones con Él y digo: Señor, perdóname, me descuidé en esto, me descuidé en lo otro. Y si quieres servir al Señor, no te olvides que es su gracia. Allí donde estés sirviendo, porque la obra es suya y esta obra es de un Dios sobrenatural que va por encima de nuestra naturaleza limitada, que tiene las fuerzas contadas. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Dios, tú eres mi sustento, que a mi vida da aliento. Tu espíritu se deja sentir como el